Digamos que la conversión más famosa de la Biblia, ¿cuál es? La que más la gente conoce, y siempre cuando hablamos de Pablo, dice, sí, cuando Dios lo tiró del caballo. O muchos lo dicen, pero que podéis mirar la Biblia y no sabemos si Pablo iba de infantería o de caballería, porque el caballo no aparece por ningún lado. Cierto es que cayó a tierra por la presencia del Señor, pero que se cayera de un caballo, la Biblia a ese respecto no pone nada. No sabemos si iba andando, si iba en burro o en una jaca jerezana, pero lo cierto es que la presencia del Señor, cuando te toca, no te sujetas en pie. Amén. Amén. Y hoy me gustaría hablaros precisamente de la conversión de Pablo y la enseñanza y lo importante que es esto para la vida del creyente, o para el que está dispuesto a entregar su vida al Señor y ha decidido activar su fe y creer. Más o menos, unos mejor que otros, saben cómo era Pablo y qué es lo que hacía Pablo antes de ser tocado por el Señor, ¿verdad? Pablo se dedicaba a perseguir cristianos y, si podía, pues también a matarlos. Pero Pablo era un hombre que, aparte de tener una gran cultura, lo que hacía, porque aunque mataba a cristianos, lo que sí es cierto es que la propia palabra nos dice, por ejemplo, en Filipenses 3:6, a la justicia que es la ley era francamente irreprensible. Es decir, él pensaba en ese momento que esto que estaba haciendo de perseguir cristianos le estaba haciendo un gran servicio a Dios. Pero ya el Señor se encargó de demostrarle lo contrario. Si miramos, por ejemplo, para empezar, su nombre en hebreo, que significa pedido, es decir, pedido a Dios, no sabemos si es que alguien verdaderamente estaba deseando tener ese hijo que era Pablo, y por eso le puso Saulo. Pero cuando Pablo, sabéis que era también ciudadano romano, su nombre era en latín Pablo, y significa poco. Entonces yo cuando veo esto digo, por un lado es el pedido, el que alguien estaba esperando y le había pedido a Dios que viniera. Y por otro lado, de la parte romana, del latín, su nombre como ciudadano romano, Pablo, significa poco. ¿Sería que se quedó a la mitad y si juntamos los dos pidió poco? ¿O cómo sería eso? Lo que sí es cierto es que Pablo estaba ahí y Dios tenía un plan muy específico y muy importante para él. Pablo había pedido, vemos aquí en el capítulo 9 de Hechos, y había pedido cartas para ir a las sinagogas y poder detener en Damasco a los cristianos que había allí, que al parecer por Damasco los cristianos estaban muy tranquilos y nadie les molestaba. Y Pablo dijo, pues esa tranquilidad se la voy a quitar yo de golpe. Voy a pedir acreditaciones y me voy a presentar allí.
y como diría la policía, voy a ver si hago una buena redada y cojo a muchos y me los llevo a Jerusalén para que sean juzgados. Pero dice así la palabra. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo pregunto, quizás muchos o ninguno hayan tenido esa experiencia tan sublime, tan tremenda, de que una luz les haya rodeado hasta el punto de que cayeran a tierra. Pero esa luz tenía algo muy especial. Se supone que cuando esto estaba sucediendo, se supone que era sobre el mediodía, es decir, el sol estaba, pero en cambio, la luz que cayó, que digamos que enfocó como un foco sobre Pablo, fue una luz que sobresalía al sol. Y una luz que sobresale al sol, que se distingue sobre la luz natural del sol, solo puede ser una luz que venga del mismísimo cielo, que es lo que Pablo recibió, una luz desde lo alto del cielo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fijaros el carácter que todos conocemos que tenía Pablo. Pablo, cuando esa luz le envuelve, cae sobre él, también cayó sobre los que iban con él. Pero en cambio, los que iban con él, a ellos no les pasó nada. Solamente Pablo, que veremos más adelante, es cuando recibe esa luz, ese impacto directo del cielo a él, es cuando cae a tierra y automáticamente sabemos que luego lo vamos a ver, se queda ciego. Y ahí es cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Fijaros en un detalle. Pablo solamente ve la luz, pero en cambio dice, ¿quién eres, Señor? Algo había ahí, el Espíritu del Señor ya había intervenido cuando Pablo se dirige como Señor. Pablo no dice, ¿por qué se me juzga? No, Pablo lo que está diciendo en ese momento le está dando la gloria al Señor a quien él perseguía. Automáticamente esa luz, junto con el Espíritu, es lo que le hizo a Pablo decir lo que está diciendo, ¿de quién eres tú, Señor? Ya está llamando Señor a Jesús. Ahí ya ha sucedido algo. Pero mirad, no solo por la luz, porque un síntoma externo no cambia muchas veces lo interno. Pablo se convierte, recibe la conversión ¿cuándo? Primero, cuando le da la luz, esa luz que cae del cielo. También recibe el Espíritu, que es el que le hace decir, ¿quién eres, Señor? Ya está llamando Señor a Jesús. Pero a su vez, la luz en sí, como os decía, no hace nada. Lo que verdaderamente hace es que Jesús, ¿cómo le dice? Y por dos veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios, cuando quiere algo de ti, te va a llamar por tu nombre. Dios, cuando te busca, no dice tú, el del traje verde, el de la chaqueta azul. Dios te dice, Luis, María, Manolo, ven que quiero hablar contigo. Y se dirige a ti directamente. Por eso los otros no dice la palabra que se convirtieron, porque la palabra, el Espíritu, la luz, la obra, era para Pablo quien estaba llamado. Si no, Jesús hubiera dicho,
Saulo, Saulo, y los que están contigo. Y hubieran caído también se hubieran convertido. Ellos oyeron la voz, pero en realidad no tuvieron la luz suficiente para distinguir qué es lo que decía. ¿Por qué? Porque ese mensaje, ese llamado, era para Pablo específicamente. Y ahora yo te digo, si estáis diciendo que estáis convertidos, ¿cómo Dios os tocó a cada uno de vosotros? No, seguro como Pablo con una luz y os quedasteis ciegos, pero verdaderamente cuando Dios toca a alguien, de verdad que ha sido tocado por Dios, automáticamente cambia todo en su vida. Amén. Es imposible que siga igual. Por no leeros toda la historia, pero ya leeremos algo más adelante, os puedo decir, después de esto, Pablo, ¿qué hace? Lo llevan a Damasco. Allí todo estaba previsto para que Pablo estuviera 3 días ciego, y dice la palabra, sin comer ni beber. Si queréis leemos un poquito adelante. Dice él, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya le está diciendo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Ha tenido ese primer encuentro con el Señor y ya le dice, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros, cuando nos hemos convertido, le hemos dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya no solo decírselo, sino aún encima hacerlo. Porque el decirlo puede ser fácil, pero ¿y el hacerlo? Pero el ejemplo de Pablo es que desde el mismo momento que fue tocado por el Señor, ya se puso el traje de faena, dijo, aquí estoy yo, ciego y todo. ¿Qué quieres que yo haga? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dirían, ¿qué está pasando aquí? Pablo sabía lo que estaba pasando aquí porque Dios, Jesús, fue en busca suya. Y todos los que iban con Pablo no notaron nada, vieron la voz, se quedaron impactados de algo que quizás nunca habían visto en su vida, pero por dentro estaban exactamente igual que estaban. El cambio genuino le vino a Pablo porque es a quien el Señor estaba buscando. Mirad una cosa, dice que cayó a tierra. ¿Sabéis por qué cayó a tierra Pablo? Porque Pablo, como vemos luego posteriormente, tenía un llamado grande de parte de Dios. Y cuando tú tienes un llamado grande de parte de Dios, ¿sabéis lo que hace Dios con nosotros? Nos pone a la altura del betún. Cuanto más grande sea el llamado, más te tienes que humillar. Amén. Y Pablo, que era un hombre de carácter, que era un hombre de autoridad, y la ejercía, el verse en el suelo y ciego, impotente, pudo ver la mano de Dios, que es el que lo dejó así. Por eso dijo, Señor, ¿qué quieras que haga? Ya no me demuestres más cosas porque sé que eres tú, a quien yo perseguía. Y nosotros que tenemos la palabra, que tenemos ventaja sobre los cristianos que había entonces, no tenemos ni el valor muchas veces de decirle a Dios qué quieres que haga, por si nos dice, pues mira, me viene bien, vete aquí, vete haciendo esto por la iglesia. Y luego dices como aquel famoso, ¿no? Aquella manifestación del paro, cuando había un montón de miles diciendo queremos trabajo, queremos trabajo. Y vino uno y le dijo, ven para acá que vas a trabajar. Dice, con todo lo que hay te fijas en mí. Pues eso es lo que hacemos nosotros cuando Dios nos llama.
Señor, aquí estoy. Ven, hombre, gracias. No, pero decía por este que te estaba diciendo. Enseguida. Queremos ser cristianos sin compromiso. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de pactos. Y un Dios de pacto hace contrato contigo, hace pacto contigo y dice: yo solo te pido tu corazón, yo solo te pido tu fidelidad, yo solo te pido tu obediencia, pero a cambio yo te voy a dar una vida eterna como nunca la has conocido. Y vas a ver mi gloria. Y eso impacta al que verdaderamente tiene fe y es un hombre de Dios comprometido. Amén. Gloria al Señor. Por eso Pablo fue tirado al suelo, fue tirado a tierra, porque Dios tenía algo grande para él. Y lo veremos más adelante. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Os dais cuenta? Un hombre con el carácter de Pablo, que tenía el carácter de agárrate, y que se tenga que ver impedido que lo lleven de la manita así, que no sabe ni dónde va. Un hombre como Pablo, con la autoridad que tenía Pablo, y verse así. ¡Qué humillación tan grande para él! Pero qué momentos más grandes de gloria le iban a esperar después de las duras pruebas que iba a pasar. Pero eso es lo que muchos no quieren ver. Ellos quieren ver la gloria antes que la prueba. Y en el Señor eso es imposible. En el Señor es imposible. Tienes que pasar la prueba. Tienes que estar ahí, en la lucha, en la batalla, si verdaderamente quieres ver la gloria de Dios. Como digo yo muchas veces, si quieres comerte el jamón, antes tendrás que pasar por el tocino, porque es imposible llegar abajo sin quitarlo de arriba. Y es así. La obra de Dios es luchar y pelear y estar ahí en la prueba. Sabes que como hijo de Dios, la palabra de Dios te dice que Dios no te va a permitir ninguna prueba que no puedas superar. Es decir, tranquilo, que de las pruebas que el Señor manda hoy día nadie se muere. Todos saldremos a flote, pero si verdaderamente estás dispuesto a pasarla. Porque si no, si empiezas a dar rodeos y a buscar atajos, si la prueba te va a pasar como el pueblo de Israel. Si podían haber pasado el desierto en 3 meses, mirad lo que le costó. Y al final, ninguno de los que salió, de todos vieron la tierra prometida. Pero Dios te dice, el Señor te dice: tus fuerzas soy yo. Por lo tanto, ¿a qué tienes que agarrarte? Al Señor si quieres pasar la prueba. Y fijaros, dice, donde estuvo, dice, llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Se pegó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Esto fue casualidad? ¿Se le quitó el apetito con el disgusto? ¿O es que como no veía no encontraba la despensa? No. Fueron 3 días que Dios usó para que él verdaderamente viera lo que no había visto nunca. Pablo era un hombre que había viajado por medio mundo. Pero hay algo que nunca había visto hasta que tuvo el encuentro con Jesús. ¿Sabéis qué es? Cuando se quedó ciego y Pablo pudo ver 2 cosas. Una, su miseria interior, y otra, la gloria de Dios. Porque eso solamente
se ve cuando miras con los ojos del Espíritu y del corazón de Dios. Por lo tanto, no se le quitó el apetito del disgusto de verse ciego 3 días. El Señor usó ese tiempo, porque mirad lo que dice a continuación. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. O sea, ¿y Pablo qué le dijo? También, ¿quién eres, Señor? Pablo entonces no sabía, no lo conocía. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Sin saber quizás a quién se dirigía. Pero Ananías, que era discípulo, que era un hombre de Dios, ¿qué le contestó al Señor? Heme aquí, Señor. Aquí estoy, ¿qué quieres que haga? El disgusto le vino cuando le dijo lo que quería que hiciera. Dijo, ay madre, como esta abre los ojos de golpe, me va a faltar campo para correr. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque, ¿qué hacía Pablo? He aquí él ora. Qué momento más bueno para pillar a Pablo, ¿verdad? Le voy a pillar a la fiera amansada. Él está orando. Y es el momento justo cuando le dice a Ananías el Señor, vete a casa de Judas, porque él está orando. Y veréis, porque aún encima iba con más seguridad. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Te ha visto a ti te ha visto, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermano, ¿por qué estás tú aquí hoy esta tarde? ¿Qué experiencia tuviste tú? ¿A quién usó Dios para que tú hoy estés aquí sentado? ¡Qué importante es! ¿Os dais cuenta que en la vida de cada creyente hay un Ananías? El Señor te ha puesto un hombre, te ha puesto una mujer, te ha puesto un siervo de Él para que te guíe, para que te imponga las manos y puedas ver la gloria de Dios a través de ese siervo, en obediencia a Él. Y eso, veréis el efecto que surge en Pablo, el efecto que por desgracia no surge en la mayoría de la iglesia del Señor hoy día. Hoy te pueden poner las manos o se pueden subir encima, que parece que el cristiano está dormido y el Hijo de Dios ya es hora de que despierte. La iglesia está adormecida y tiene que despertar del letargo, del oso que hablaba al principio. Mirad cuántas sillas vacías. No me voy a meter, Dios me libre, de por qué no están cada uno de los que se sientan, pero sí sé que no están. El Señor sabrá y Él obrará. Yo no he venido aquí para juzgar a nadie, yo he venido para obedecer la palabra del Señor. Y si el Señor me dice predica mi palabra, aquí está Luis predicando la palabra y dando testimonio que tengo un Dios real, vivo, de milagros y que cambia vidas a través de su palabra. Por eso Pablo también le llamó Señor al Señor, porque la palabra tiene poder. Y para que la luz bajara a Pablo, para que el Espíritu penetrara en Pablo, tuvo que haber una palabra del cielo, la palabra de Dios que desató para que todo se fundiera en la vida de Pablo. Y por eso los demás no dice la palabra que se convirtieron ninguno, porque no iba la palabra de Dios para ellos. Y la palabra, como tiene poder, hizo el efecto que tenía que hacer, para la cual Dios desató su palabra. Para que en ese momento Pablo se humillara y reconociera
quién le estaba hablando, quién tenía la autoridad y a quién iba a servir. Gloria al Señor. Dice entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, por no decir que yo soy uno de tus santos, y como me coja por banda, más vale que te haces recuperar la vista y no me veas. Pero Dios tiene un propósito, y Ananías obedece, porque es un hombre de fe y cree, y va allí a ver a Pablo. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ya no es que esté en Jerusalén y aquí no tenga autoridad, es que aquí también tiene autoridad. Pero por encima de la autoridad de Pablo, de los sumos sacerdotes, del Sanedrín, del propio Imperio Romano, está la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios desató la palabra, y la palabra se cumple, y Pablo servirá al Señor. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento, veréis ahora, porque instrumento escogido me es este. Yo, con todo lo asesino, con todo lo que haya hecho, yo lo he escogido. Y si yo lo he escogido, ¿qué le va a pasar? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Pero hay, hermanos, lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya le está diciendo: prepárate, porque aquí las vas a pasar canutas, vas a pasar muchas pruebas, pero la gloria que yo tengo para ti, esa no te la va a quitar nadie. La gloria que yo te voy a dar cuando tú acabes la carrera y llegues al final y cojas la corona de justicia, esa es para ti. Nadie te la va a quitar, Pablo. Lo mismo que nadie te la va a quitar, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. Si Dios la tiene para ti y tú eres fiel a Dios, esa corona va a ser para ti. Nadie te la va a quitar. ¿Acaso esa corona vale tan poco como para que no peleemos la buena batalla de la fe? La corona de justicia solamente es para los valientes, para aquellos que arrebatan día a día las bendiciones del cielo y hacen la voluntad de Dios. Para ellos es la corona de justicia. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por esa corona? Porque esa corona es el premio, pero si lo quieres, antes tienes que servir al Señor. Si acaso ves que lo estás pasando fatal, que te vienen pruebas por todos sitios, y aún encima las pruebas te vienen porque crees que estás sirviendo en algún momento incluso hasta mediocremente al Señor, imagínate la bendición que te viene de parte de Dios. Porque cuanto más fuerte la pases la prueba, más alto te va a tener al Señor. Dios no te va a hacer pasar pruebecitas si no te va a poner, si no te va a usar en ningún sitio. Dios, cuando pasas pruebas fuertes, es porque quiere levantarte. No importa que haya sido lo más importante que pisa la capa de la tierra, porque si Dios te quiere usar, te humillará como Pablo hasta ponerte a la altura del betún, para que verdaderamente sepas quién tiene el poder, que es al que tú vas a servir. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos capaces de discernir que las pruebas es un bien para el Hijo de Dios. Toda prueba trae madurez. Y esa madurez te traerá la corona de justicia. Porque cuanto más maduro estés,
en la palabra del Señor, más cosas harás para la obra de Dios, más servirás al Señor y más tiempo pasarás con el Señor. Y si esta Biblia lleva años de lo que la uso, pues cuando ya tenga que coger con pinzas las hojas, estaré más maduro que hoy. Eso quiere decir que mi relación con Dios ha sido íntima durante toda mi vida. Y es para lo que Él me ha llamado a mí. Para que yo tenga una relación íntima con Él. ¿Y sabéis por qué? Porque si yo no tengo una relación íntima con Él, no podría estar aquí hablándoos a vosotros. Sería imposible. Yo en otro tiempo os puedo decir que me dediqué a la política. La vida del político es lo más fácil que hay. Solamente tienes que decir lo que la gente escuche y lo que la gente quiera escuchar y lo tienes todo ganado. Pero para el reino de Dios tienes que decirle a la gente lo que no tiene que hacer. Y eso es complicado. Eso te trae problemas. Eso es difícil. Porque Dios quiere que llevemos una vida conforme a su palabra. No quiere cristianos mediocres. Quiere cristianos que de una, cuando Él le dice, Luis, Manolo, Juan, María, ven aquí, automáticamente las rodillas se les doble. Heme aquí, Señor. Eso es lo que anda buscando el Señor. Cristianos valientes, decididos, que sean capaces de pelear la buena batalla de la fe. Amén. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, mira, fijaros Ananías con el miedo que le tenía, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te desapareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano Saulo y hermano Saulo, con todos los acentos, todas las comas y toda la gloria que el Señor le daría posteriormente a Saulo. Y en ese mismo momento os puedo asegurar que cuando Pablo recibió esa luz del cielo, fue la primera mayor gloria que recibió Pablo. ¿Y sabéis por qué? Porque el Señor se había fijado en él, había puesto sus ojos sobre él. Y eso es un privilegio que todo hijo de Dios debemos anhelar, que Dios nos busque. Dice la palabra del Señor que si sobre lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Si no somos capaces, por ejemplo, de venir a la hora que empieza la reunión, el culto, ¿cómo te va a poner el Señor a que prediques si llegas tarde?